Hola, muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora en que usted esté viendo este video. Sean todos bienvenidos a la primera presentación de este super canal llamado Red Point. Me llena de felicidad y les agradezco previamente por el tiempo que se me toman en oír este video. Mi nombre es Kevin Uriel y es un placer estar con ustedes. En esta emisión hablaremos de estos excelentes temas. Algunos de los temas que vamos a hablar son los siguientes: concepto y evolución histórico y actos de comercio. Así como también los temas de 1.2.1 elementos, 1.2.2 clasificación. Abordaremos asimismo los siguientes temas: efectos, sujetos del derecho mercantil, personas físicas y personas morales, derecho y obligaciones de los sujetos. Por último abordaremos los temas siguientes: 1.3.3 capacidad de los sujetos, 1.3.4 incompatibilidades y prohibiciones. Los temas que hablaremos en este video son muy interesantes. Para este tema contamos con la presencia de las distinguidas personas especializadas en el tema, las cuales es un placer estar compartiendo estos momentos. En breves momentos iniciaremos, pero no se te olvide darle en el botón de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos y familia, para que se enteren de esta valiosa información. Empecemos. Presentaremos a las personas del día de hoy que nos acompañan. En primer lugar, estamos con la presencia de Mónica Araceli, quien es una súper especialista en los temas y a la vez es muy interesante en compartir sus conocimientos. Bienvenida. Hola, buen día a todas las personas que nos sintonizan en esta emisión. Mi nombre es Mónica Araceli Cañedo Linares y trataré los siguientes temas: el 1.2 actos de comercio y el 1.2.1 elementos. Suena muy interesante estos temas, compañera, y por este lado tenemos a nuestra invitada Paola. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este nuevo curso de Derecho Mercantil. Y en esta ocasión son nuevos temas muy interesantes que son de suma importancia para la vida cotidiana, o más bien para este caso de los comercios. Así que sin más que decir, aprendamos de los temas que traemos para esta ocasión. Pónganse cómodos, cómodas, porque esto va a empezar. Mucho gusto de contar con tu presencia, pero también nos acompaña Samantha. Hola, espero se encuentren todos muy bien. Agradezco la invitación que me hicieron a este canal. Soy Samantha Peñatil y es un gusto para mí compartir mis conocimientos con todos ustedes. Espero que sí, Samantha, y esperemos que también nos aporte un poco de su conocimiento la compañera Marisol. Hola, buen día, mi nombre es Marisol Altamirano y estoy encantada de poder iniciar este proyecto con ustedes, donde compartiremos y construiremos el conocimiento juntos. Esto es muy bueno de tu parte, que nos vengas a compartir un poco de todo tu amplio conocimiento, para argumentar los temas que abordaremos. Y por último, un gran sociólogo experto en estos temas. Su nombre es Josué. Adelante. Muy buenas tardes, amigos, espero y se encuentren bien de salud. Mi nombre es Rodríguez Martínez Josué. Gracias por acompañarnos en este video. Para comenzar les voy a hablar acerca sobre el tema de concepto y evolución histórica del derecho mercantil y también sobre la clasificación. Estos temas son muy interesantes, espero y nos acompañen en este video. Mucho gusto, Josué. Espero que te sientas cómodo, porque empezaremos con el tema acto de comercio. Adelante, Mónica. Antes de definir a lo que se refiere con acto de comercio, hablemos sobre lo que no es un acto de comercio. No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que, para su uso o consumo, o los de su familia, hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueran consecuencia natural de la práctica de su oficio. En pocas palabras, es decir, que cuando los trabajadores hagan ventas a nombre de sus patrones, ya que pues están vendiendo algún producto consecuencia de lo que se dedica a la empresa de donde están laborando, no son considerados actos de comercio. De ellos y no de sus patrones, en todo caso, serían pues los actos de comercio. Ahora pues tenemos que definir la definición de lo que es un acto de comercio. Los actos de comercio constituyen el ejercicio de la posibilidad de hacer negociaciones, comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías. En México los actos comerciales se rigen por lo dispuesto en el Código de Comercio,
que es un código federal. Pues esto nos quiere decir que los actos de comercio son como tal una negociación comercial, o sea que debe de existir un intercambio de bienes o servicios con el propósito de obtener pues una ganancia económica. Un ejemplo muy sencillo podría ser cuando compramos algún producto en alguna tienda, estamos celebrando un acto de comercio. Pues ya vimos más o menos una explicación sencilla sobre lo que es un acto de comercio, ¿no? Ahora bien, el Código de Comercio no nos da una definición exacta sobre lo que es un acto de comercio, sino que los enumera. Sin embargo, se clasifican en 3 conceptos. Pero antes de que sigas, ¿nos puedes decir los elementos del acto de comercio? Sí, claro, ahora hablemos sobre los elementos de los actos de comercio. Pues los elementos de un acto de comercio son 3. Primordialmente, para que se lleve a cabo un acto de comercio, es importante que haya un consentimiento entre 2 personas o más. Por ejemplo, en un préstamo, la persona está consciente de eso y de igual manera la otra parte que está consciente y acepta las políticas pues de ese préstamo. En segundo lugar está el objeto. El hecho positivo o negativo o objeto del contrato debe de ser, como primer punto tenemos que sea posible y lícito, que se refiere a que, por ejemplo, cuando hacemos una compra, el producto que nos dan se le da el nombre de cosa. Obviamente el objeto debe de ser posible, es decir, que ésta existe en la naturaleza y lícito que la cosa sea legal. Y bueno, finalmente está lo que es la causa, es decir, ¿para qué es lo que se ocupará? Un ejemplo podría ser una compra de un vehículo, pues ese se ocupará pues para mi uso personal, en este caso, y esos son los elementos que deben de existir para que se celebre un acto de comercio. Datos muy interesantes, pero vamos a profundizar un poco más con Paola. Adelante. Empecemos con este subtema de actos de comercio. Para empezar, definamos un poco de lo que es un acto de comercio. Esto nos dice que el derecho mercantil es en frente al civil un derecho especial, porque el conjunto de las relaciones privadas regula particularmente aquellas que constituyen la materia mercantil. Los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables. En definición, podemos decir que el derecho mercantil es un derecho privado que los posee las personas mercaderes, que en este caso son las personas pues que tienen algún negocio, pero también existen demasiadas definiciones y por lo que leí, estas no solo se enfocan a los mercaderes, sino a cualquier persona física que puede tener un negocio. Bueno, pasando a las personas que llevan a cabo estos actos de comercio, son los comerciantes, que estas se dedican a intercambiar bienes o también a ofrecer servicios para que estos puedan obtener, obviamente, un beneficio o un lucro, pues en este caso sería dinero. En todos lados podemos encontrar a estas personas, las comerciantes, por ejemplo, puede ser pues desde la señora de la tiendita de la esquina, típico, como también lo que puede ser un doctor, un profesionalista, ya que ambos se prestan para ofrecer dichos servicios, de manera que ellos con este obtengan algún beneficio pues, para la propia persona, para ellos mismos. Bueno, en conclusión, se puede decir que los actos de comercio son todas esas cosas que se dedican las personas que son sujetas de derecho. Más adelante veremos con detalle este tema. Para poder entender un poco más lo antes visto, Samantha nos comentará sobre los sujetos del derecho mercantil. Sujetos del derecho mercantil. Son sujetos del derecho mercantil los comerciantes. También lo son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo, y por tanto se encuentran sujetas a la legislación mercantil. Los comerciantes son aquellas personas que tienen una relación con los productores y consumidores, es decir, se dedican a la venta de bienes y productos, con el fin de satisfacer las necesidades de la población y a la vez ellos en obtener ganancias o dicho de otra forma, fines de lucro. Se consideran sujetos del derecho mercantil
quienes ejercen actividades como transformación de bienes, transformación de productos, seguros y fianzas, o siendo auxiliares de los mismos comerciantes. Lo anterior hace referencia a personas que realizan actos de comercio. Se reputan en derecho comerciante las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. También las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Y por último, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. La capacidad legal se refiere a la capacidad de ejercicio, que se da a partir de los 18 años, o personas mayores de 14, pero menores de 18 que han sido emancipados. Un ejemplo de ello es que pueden solicitar a un juez administrar sus bienes. No tienen capacidad de ejercicio las personas mayores de 18 que se encuentran en estado de interdicción y no pueden contraer este tipo de obligaciones. Un ejemplo de lo anterior son las personas con síndrome de Down, demencia, carencia de lucidez, los presos, entre otros. Las sociedades mercantiles mexicanas son aquellas de nacionalidad mexicana. La nacionalidad depende donde se inscriba el acta constitutiva. Por ejemplo, Bimbo S.A.D.C.B., elaboración y distribución de productos alimenticios, CEMEX S.A.B.D.C.B. y Cinépolis S.A.D.C.B., etc. Las sociedades extranjeras ubicadas en el territorio mexicano renuncian a las leyes de su país y se someten a las leyes de México. Por ejemplo, Walmart, Grupo Financiero Citibanamex, Ford, etc. Ya como aprendimos los sujetos de derecho, ahora nos comentará la diferencia entre una persona física y una persona moral. Por supuesto que sí. Son personas físicas todos los individuos que se dediquen o no al comercio, y son personas jurídicas o morales todas las instituciones creadas por los individuos, por ejemplo, los sindicatos, los clubes, los gobiernos municipales, estatales y federal, Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las sociedades civiles, asociaciones civiles y las sociedades mercantiles, así como agrupaciones constituidas legalmente, con personalidad jurídica propia, distinta a la personalidad de los individuos que la forman. Una persona física puede ser un individuo que abre una tienda de abarrotes. Su fin es tener ventas. Desde ese momento comienza a realizar un acto de comercio por la relación que tiene con su proveedor de mercancías, como con los clientes que llegan a su negocio. Por consiguiente, contrae obligaciones. Es una persona con capacidad de ejercicio, nombre, estado civil y patrimonio. En sí, todas las características que debe tener una persona física. Un ejemplo de persona moral es la empresa Bimbo S.A.D.C.B., fundada por Lorenzo Cerviche en México, quien a principios de 1900 fundó una pequeña panadería. Luego se asoció con su hermano Roberto Cerviche, y años después de contraer matrimonio, surgió el proyecto Bimbo. Con el paso de los años, el equipo fue creciendo y por supuesto el número de accionistas se incrementó. Actualmente, el Grupo Bimbo es la compañía de alimentos más grande en México. La distribución de sus productos se realiza en el continente americano, europeo y asiático, cubriendo más de 1 millón de puntos de venta a nivel mundial. Cuentan con denominación social, domicilio, patrimonio y capacidad legal. Y lo más importante, todos los miembros tienen un fin en común. Muy buenos ejemplos, Samantha, pero Paola nos comentará un poco más. Adelante, Paola. Pasemos con el siguiente tema de nuestro temario, comenzando con una pequeña definición de lo que es un sujeto de derecho. Y este nos comenta que son sujetos de derecho mercantil los comerciantes, también los que son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimientos fijos y por tanto se encuentran sujetas a la legislación mercantil. Bueno, en este pequeño concepto nos quiere dar a entender que es un sujeto de derecho. Nos comenta que no es más que una persona que posee un negocio,
Como la comentaba con el tema anterior, estas personas lo que buscan es sacar un beneficio o lucro, ya sea para beneficio de él o de ella, como pues también para su familia, ¿no? Ya que pues también la familia necesita dinerito para sobrevivir. Pero también nos comenta que no solo puede ser una persona con un establecimiento o más bien con un local, sino pues que también las personas que simplemente se dediquen a vender algo fuera de ello. Como por ejemplo podría ser una persona que vende un teléfono celular pues, a otra persona o simplemente lo quiere intercambiar por otro. Eso quiere decir un sujeto de derecho. Bueno, una vez que ya sabemos qué es un sujeto de derecho, ahora veamos cuáles son algunas de sus obligaciones. Bueno, las obligaciones que tenemos, primero que nada, es la obligación de entrega, que nos comenta que el vendedor tiene la obligación de entregar al comprador la cosa vendida. Esto nos lo dice el artículo 2283. Bueno, nos comenta que el vendedor tiene que venderle y entregarle al comprador lo que pidió, no más, no menos, ya que esta pues ya es la persona que paga para obtener obviamente dicho servicio. Si tú no le cumples su servicio, pues obviamente no le va a gustar y no te lo va a pagar. Entonces, ¿para qué queremos eso, verdad? También nos comenta el artículo 384 que las obligaciones de garantía. ¿Qué quiere decir esto? El vendedor debe asegurar al comprador el uso pacífico de la cosa de acuerdo con su propio destino. En el artículo, como nos dice, que una vez entregada la mercancía, el vendedor debe de hacer una explicación de cómo usar dicha cosa. En caso de que llegara a salir defectuosa, obviamente cambiar el producto por otro, que no tenga pues alguna falla, obviamente. Y el vendedor no se puede negar, ya que va conforme a la garantía del producto que ofreció en su momento. Todos en alguna ocasión hemos tenido, no sé, hemos comprado algo y por desgracias del destino hemos tenido fallas y pues se descompone o no sirve o sale defectuoso. Entonces pues la empresa o la tienda que te vendió dicho objeto tiene la obligación de cambiarte el objeto o repararlo en este caso si tú pues te sale defectuoso. Tienes hasta la fecha que te indicaron pues para cambiar tu producto, ¿no? Muy buenos datos. Seguiremos con el temario. Adelante, Marisol. Bueno, continuemos con el tema 1.3.3 acerca de la capacidad de los sujetos. Y como ya sabemos, dentro de los atributos de las personas encontramos la capacidad, que es aquella con la que todos los seres humanos nacemos y que se va a perder con la muerte. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Así es como la ley expresa esto, mientras que todos sabemos que la realidad es otra, debido a que cuando una persona muere, se contrajo deudas en su vida y por consiguiente las obligaciones con el pago y llegar a morir, sus deudas no acabarían ahí, sino que seguirían presentes y otras personas tendrían que pagar por ellas. De ahí los famosos avales que se piden. La capacidad jurídica se divide en dos aspectos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La de goce es con la que nacemos todos y la cual es una aptitud para tener derechos y obligaciones. Y la de ejercicio es aquella en la que el sujeto hace valer sus derechos y obligaciones en nombre propio. Haciendo un paréntesis en esto, hay personas que no cuentan con la capacidad de ejercicio. Por ejemplo, yo conocí a una persona que tiene un hijo con una discapacidad mental, el cual no se puede valer por sí mismo. Entonces sus padres se han tenido que hacer responsables de él toda su vida, aun cuando... Así es, y a eso se le ha denominado incapacidad de ejercicio, ya que puede ser, como bien lo dijimos, por causas naturales, como enfermedades, o bien la que la ley tiene prevista. Y esto hace referencia a que todos los que son capaces de obligar pueden, por lo tanto y por lo general, ejercer el comercio. No podrán ejercerlo los incapaces. Muy bien, aquí les traigo algo que me pareció súper interesante. La regla de la capacidad para comerciar, de que estamos ocupándonos, salvo las excepciones indicadas, siendo una consecuencia de la capacidad para contratar, debe examinarse en cuanto se refiere a los menores y a la mujer casada,
para cuyas personas la ley mercantil dicta especialmente reglas particulares. Aquí se dice básicamente que hay excepciones para comerciar para estos menores de edad y mujeres casadas. En cuanto al menor, esto implica cuando estas dos condiciones se reúnan. 1. Que el menor sea emancipado. 2. Que esté autorizado para el ejercicio del comercio por su padre o tutor. ¿Qué opinan sobre esto? Personalmente creo que en lo que respecta a los niños es bastante entendible, pues puede llegar a ser un abuso, ya que los niños tienen la única obligación de estudiar y tener una infancia feliz. Sin embargo, esto no suele suceder siempre. Los niños salen y ejercen estos actos en nombre de otros. Sin embargo, con las mujeres es algo que me parece muy absurdo, ya que por ejemplo, aquí en México, muchas mujeres que se quedan solas con una familia y han tenido que mantener a estas, mayormente lo han hecho mediante los actos de comercio. Solo imaginen que esto dependiera del permiso de terceros. Sería una total injusticia y falta de equidad de género. En principio, al hacerse mayor de edad, la mujer es capaz de ejercer el comercio igual que el hombre, pero durante el matrimonio está limitada su capacidad en homenaje al marido, que es el jefe de la familia. En el caso de las mujeres casadas, es un poco absurdo esta idea del siglo pasado en donde la mujer debía ser ama de casa y solo eso. Aunque no se presenta esto en México, sí está vigente, o al menos lo estuvo en países como España e Italia. Literalmente el marido y solo él podía dar su consentimiento mediante una autorización especial para que la esposa ejerciera el comercio. No veo la necesidad de esto. Creo que era mejor que la esposa pudiera ser comerciante sin necesidad de alguna autorización, pues beneficiaría al proveer de una manera económica a su hogar y se sientan las bases de un matrimonio en donde ambos cooperan para cubrir sus necesidades. Hay casos en los que el consentimiento del marido no es necesario para que la mujer pueda adquirir la cualidad jurídica de comerciante. En cuanto a las mujeres actualmente, por lo que se vive hoy en día, se podría tomar como un caso de machismo, y aunque esto no sea vigente en nuestro país, estos ideales en otros países que propician este tipo de prohibiciones siguen con la misma mentalidad de personas de hace décadas. Hoy en día sabemos que la mujer no solo debe ser una buena ama de casa, sino que se tienen los mismos derechos que los hombres. Y no por el simple hecho de estar casada se le debe atribuir a su esposo derechos de autorizar a la mujer el realizar ciertas actividades o no. Sin embargo, lamentablemente en estos países creen que es correcto. Y lo peor de todo es que las mujeres casadas piensan exactamente lo mismo y no se puede hacer absolutamente nada al respecto. Hoy en día está más claro que la mujer juega un papel muy importante en muchos ámbitos, y no solamente dentro del hogar. Por eso considero importante informarnos e investigar para que las cosas que en la actualidad están mal se corrijan y no pasen este tipo de situaciones nuevamente. Al parecer todos estamos en desacuerdo ante esta situación, pues se nos hace un hecho incongruente que a las mujeres se les tenga que otorgar un permiso para poder ejercer un acto mercantil, pues tienen que depender y sobresalir ellas mismas, donde su única fuente de ingresos o sustento para sus hogares son a través de estos medios. Hoy en día la mujer tiene los mismos derechos y oportunidades que los hombres, y aunque esto afortunadamente no sucede en nuestro país, es un hecho que no. Sí que esta charla ha sido muy buena, pero continuando nos hace falta conocer el tema 1.3.4 sobre la incompatibilidad y prohibiciones que existen. Toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse a quienes las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. En el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que cualquier persona puede ejercer esta profesión siempre y cuando no exista una ley que lo prohíba. Pero, ¿a qué personas se les prohíbe esta profesión? Bueno, comenzamos por los menores de edad, que no están emancipados, ya que ellos siguen sujetos a una patria potestad. Así es, ya que ellos no cuentan con la capacidad de ejercicio. Sin embargo, es muy común ver a jóvenes menores de edad ejerciendo dicha profesión, debido a que son contratados por los dueños del comercio, esto con la finalidad de satisfacer sus necesidades.
Otras personas, las cuales no pueden ejercer esta profesión, son aquellos que padecen de una enfermedad que los afecta física o psicológicamente. Un ejemplo claro sería de las personas que sufren de esquizofrenia, ya que con esta enfermedad psicológica puede ser peligroso el que ellas ejerzan el comercio, ya que debido a las anomalías en las distintas situaciones, se podrían ver afectadas a las personas que sufren esta enfermedad u otra persona involucrada en el acto de comercio. Y en cuanto a las prohibiciones, se podría decir que consideramos aquí a la persona física o moral que, teniendo la capacidad de ser comerciante, ya sea de goce o de ejercicio, tiene una prohibición para ejercer el comercio. La primera persona a la que se le prohíbe esta profesión es a los corredores, ya que si en alguna ocasión se les llegara a sorprender violando esta prohibición, serán sancionados, y la sanción puede ir desde una simple amonestación hasta la cancelación definitiva de su habitación. También se les prohíbe ejercer el comercio a los quebrados que no han sido rehabilitados y por último a los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad. Todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 año a 5 años. En teoría, se prohíbe a los condenados el ejercer el comercio, porque probablemente vendan cosas que no les pertenecen o que hayan robado, ya que al ser condenados una vez por dicho delito, puede que su reputación ya no sea buena e incluso los productos que decidan vender sean de procedencia ilícita. Y no se nos puede olvidar el mencionar que también existen otras personas a las cuales se les prohíbe, como los notarios en ejercicio, esto especificado en la ley del notario, los extranjeros en su calidad migratoria, estipulado en la Ley General de Población, y por último los sindicatos, según la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 378 Ya por último, nos comentará Josué los temas restantes. Ahora les voy a explicar la clasificación del comercio, de cómo están clasificados. El comercio interior es el que se hayan efectuado las personas presentes en el país, y comercio exterior es el que se lleva a cabo entre personas de un país y las que viven en otro. El comercio terrestre y comercio marítimo que dan lugar respectivamente a las ramas del derecho mercantil. El comercio al par mayor, generalmente las personas que lo hacen para revender u otro fin industrial. Comercio al por menos, el que se hace generalmente al consumidor. El comercio que se ejerce por cuenta propia y comercio que ejerce en comisión, es decir, por cuenta de otro. La clasificación de los comercios de estos 4 puntos nos habla sobre cómo se han efectuado las personas en el país, como por ejemplo, el comercio interior puede ser a lo mejor una tienda o un local, etc., ya que él se dedica a la producción. El comercio terrestre se entiende que son los servicios que obviamente se tienen que transportar hacia otro país, y cada uno de las mercancías, como su nombre lo indica, es del derecho mercantil. La clasificación doctrinal de los actos de comercio se distinguen en objetivos y subjetivos. Los primeros son mercantiles porque es un objeto o materia. Los segundos son aquellos que solo son mercantiles porque los ejecutan a personas que tienen calidad de comerciantes, a menos de que el acto sea de naturaleza esencialmente civil, como el matrimonio, el testamento, el reconocimiento de hijo, etc. Eso es lo que quiere decir la clasificación doctrinal de los actos de comercio. En la primer de actos absolutamente mercantiles y otros de actos mercantiles relativos. Actos que corresponden a la noción económica del comercio. Actos que dimanan de empresas. Actos prácticos por un comerciante en relación con el ejercicio de su comercio. Actos accesorios o conexos a otros actos mercantiles.
actos mercantiles por referirse a cosas mercantiles por su naturaleza. Las compras y ventas son proporciones de las sociedades mercantiles, ya que tienen que ver con los contratos relativos que estas están obligadas del Estado u otros títulos de crédito. Todas las operaciones sobre el comercio deben estar hechas y certificados de depósitos y bonos de prenda librados por almacenes, todo lo que tiene que ver con bienes, ya sea cheques, letra de cambio, etc. Esto sería todo de su clasificación. Me cuesta decir esto, pero pues ya es la hora de ir finalizando esta emisión. Pero antes de esto, escucharemos las conclusiones y los puntos de vista de nuestros invitados. Antes de profundizar en todos estos temas de esta emisión, no conocía el significado tanto la importancia de cada uno. El derecho mercantil, en mi opinión, debe de existir en cualquier sociedad, ya que las leyes regulan lo que son las actividades comerciales, tomando en cuenta las distintas leyes que nos rigen a todas las personas en el país. Puedo decir que los actos de comercio, pues todos ya sabemos que han existido desde muy antes. Al paso de los años fue evolucionando. Un ejemplo de acto de comercio tiempo atrás, pues es lo que la mayoría conocemos, que es el trueque, ¿no? Ahora pues ya no es utilizado eso. Sin embargo, a lo que quiero llegar con esto es que nuestra vida cotidiana, desde un ejemplo muy sencillo como ir a la tiendita de la esquina y comprar algo, estamos celebrando un acto de comercio, ya que pues existen los tres elementos de este mismo. El consentimiento, que sería de nosotros en este caso y la señora de la tienda. El objeto o cosa, como lo comenté hace un momento, pues así se le puede denominar al producto que se compra. Y por último, una causa, que es el por qué lo compro. En este caso pues sería para el consumo o nuestro uso personal. Diciendo todo esto, puedo decir que todo acto de comercio es regido por leyes. En todo caso, de algunas de las personas, ya sean físicas o morales, ignora una de las leyes que las rigen, puede tener un efecto en el cual se perjudicaría. Por esa razón, es muy necesario que al realizar cualquier acto de comercio se conozca por lo menos el papel que ocupa una persona. A partir de todo esto es necesario que se conozca la importancia de cumplir con todas esas leyes. Las personas que estén realizando este acto deben de estar conscientes de sus derechos y de sus obligaciones. Bueno, la clasificación de los actos de comercio son muy importantes para conocer la manera de realizar un acto de comercio, ya que a veces puede ser realizado de forma incorrecta. La clasificación va relacionado con los efectos que estos actos de comercio pues producen. Los efectos son las obligaciones que pues ya las conocen, las cuales son de dar, hacer o no hacer. Es de suma importancia recalcar que la capacidad legal se refiere a la capacidad de ejercicio que se da a partir de los 18 años, aunque ya bien sabemos que esta capacidad legal la pueden tener menores de edad, a partir de los 14 años, claro, si están emancipados. Esta capacidad nos sirve a todas las personas quienes hagan de esos actos de comercio su ocupación diaria. Ahora, quienes no pueden tener esa capacidad de ejercicio son las personas en estado de interdicción. ¿A qué se refiere esto? Pues como ya lo comentaron hace un momento, se trata de las personas que estén en estado de coma, así como las personas que padezcan síndrome de Down, ya que no pueden contraer las obligaciones que esto confiere. Bueno, ya como último punto, nosotros cuando realizamos un acto de comercio y el producto que se nos entregó tuvo algún defecto o nos produjo algún malestar, me pareció indispensable saber a dónde se podría recurrir, que actualmente ya conocemos que es la Profeco, ya que pues de una manera sencilla pues tiene una página en donde se puede realizar como tal una queja. Sin embargo, todo esto me parece algo muy deficiente, ya que no hay como tal una atención. Sí la hay, pero se tarda demasiado. Puedo decir que así como existen cosas muy indispensables de conocer, hay otras que tienen deficiencias. Esto fue lo último. Me agradó mucho poder estar aquí con todos ustedes. Espero que todo haya sido de su agrado y hasta la próxima emisión. Gracias. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Y ahora le daremos la palabra a Paola.
Bueno, pasemos a las conclusiones. Hemos finalizado con el podcast del día de hoy y nuevamente agradeciéndole que estén con nosotros un semestre más escuchando a este su programa favorito de las tardes. Deseándoles que hayan aprendido más acerca de lo que es un sujeto de derecho y posiblemente lo que es el derecho mercantil y pues sus diferentes componentes. Y personalmente como punto final puedo decir que los temas que abordé son de suma importancia, en este caso para las personas que son comerciantes como para nosotros también, porque ahora personalmente he aprendido muchos conceptos de derecho mercantil. Cada vez que vaya a la tienda o algún lugar donde vaya a comprar, lo veré desde otra perspectiva. Les voy a contar un poco de una anécdota que tuve. Se trata de mi familia, tenía una pequeña tienda donde vendían variedad de cosas. Bueno, ahorita ya la cerraron, ¿verdad? Pero en su momento fue bueno porque pasaban las personas a que les brindaran un servicio o se llevaran lo que necesitaban. Y las personas iban muy felices ya que se les atendía de una manera amable y respetuosa. Como en cualquier lugar debe de ser, ¿verdad? Obviamente, con una gran sonrisota y pues la atención al cliente, pero algunas sí se pasan. Pero bueno. Y pues ahorita que se los comento, lo de los sujetos de derecho, pues prácticamente mis padres eran sujetos de derecho y no lo sabían. Más bien, no lo sabíamos. Es impresionante cómo en todas las cosas que vemos alrededor del mundo tienen que ver con una especialidad y ahorita esos negocios que realizan son actos de comercio. Literalmente puede ser cualquier cosa que realicen siempre y cuando den un servicio para que obtengan obviamente un beneficio. Pero así como obtienen un lucro, también es importante que los comerciantes cumplan dichas obligaciones y reglas. Por ejemplo, un caso que pasó cuando estaba trabajando en el centro, en vacaciones, yo por tener un dinerito extra me fui a trabajar en una tienda de ropa. Obviamente ahí brindábamos servicios a las personas, mayormente pues eran mujeres, ¿verdad? Porque era una tienda de ropa para mujeres. En una ocasión en la mañana vi como unos sujetos con unas hojas en la mano y sus teléfonos pues les estaban tomando fotos a las prendas. Y yo me saqué así, pues como de onda, ¿no? A las prendas y a los maniquís y pues literal todo lo que estaba afuera. Pues resulta que esos tipos eran los alineadores e iban pasando de negocio en negocio diciéndole a los dueños que no se podía pasar más allá de 30 centímetros fuera de sus negocios y si no obedecían se iban a llevar todo lo que rebasaba dicha distancia. En fin. El tiempo pasó y los que eran mis patrones no hicieron caso, dejaron sus cosas ahí, según ellos porque nadie de las otras tiendas habían movido nada. Bueno, pasó el tiempo, después de eso llegaron nuevamente los alineadores y ya estaban llevando la ropa que había afuera. El caso es que mis patrones les fueron a echar bronca diciéndoles que no se llevaran nada. Y hasta eso mi patrona se puso agresiva. Golpeó a uno de los alineadores. No lo golpeó tan feo, pero pues sí como que le dio un golpecito así que le sacó de onda el señor y pues dijo que no lo tocara, si no quería que eso se pusiera más intenso. Imagínense la situación. Intensa la señora, intenso el señor, ¿cómo iba a acabar esto? No, muy feo. Al final mis patrones lograron que no se llevaran nada, ya que le empezaron a echar la bolita, típico, a su vecino diciéndole que a él nunca le dicen nada y que si él exageraba demasiado en la distancia donde pues se ponían sus maniquís, obvio. Aunque creo que sí es cierto porque el chico sí se rebasaba mucho. Bueno, simplemente los alineadores dejaron a mis patrones para ir con el local del vecino y ahora sí que a él sí le quitaron varias cosas, le quitaron su ropa, los maniquís, los ganchos, etc. En fin, el punto que quería llegar es que mis patrones, siendo unas personas que ofrecen actos de comercio, no respetan las reglas o en ese momento no respetaron lo que se tenía que seguir. Porque pues si nos ponemos exigentes en ese aspecto, ellos tenían sus cosas en la banqueta, literal, donde transita gente y luego ahí pasa tanto como personas que son ciegas, pasan niños, pasan mayores de edad
y pues hasta discapacitados, y obviamente no nos olvidemos de los loquitos del centro, ¿verdad? Pero pues obviamente siguen siendo personas. Bueno, por esas cosas las personas se tienen que bajar a la carretera y pues hasta pueden llegar a ocurrir más accidentes. De plano sabemos que acá en el centro pues no hay muchos carros, pero no sé, pueden tirar la ropa y luego les van mis patrones, así que son bien malos, les pueden cobrar y no, ¿para qué queremos eso? Pero obviamente toda esa culpa la tienen mis patrones, porque no respetan estas reglas que pues, se tienen que seguir en esos aspectos, obviamente porque pues la gente es la que les compra y literal pues si la gente no les dice nada ellos van a seguir teniendo ese espacio que probablemente nosotros nos merecemos como compradores, ¿no? Bueno, otro punto que me gustó y que dice que no es necesariamente se necesita tener un negocio para ser comerciante. Volviendo nuevamente al centro, es que tengo muchas anécdotas del centro. Cuando estaba allá teníamos que comer, obviamente, como todo, pero a mí no me dejaban salir a comer. Eso es lo malo del centro, malísimo. Pero bueno, sigamos. Por ejemplo, le comprábamos a una señora, que era pues una señora que le dicen cuapeña, que vendía obviamente variedad de comida y todos los días ella venía con sus costales y nos atendía nuestro pedido. Se podría decir que ella tenía su negocio andante y que ella ofrecía servicios, en este caso era la comida, pero pues obviamente yo sin darme cuenta estaba dando actos de comercio y no solamente ella, hay varios que están así vendiendo diferentes cosas a diferentes horas. Personalmente yo quiero aprender a hacer distintas cosas con estambre y después sacar un pequeño negocio donde me deje un pequeño lucro. Quería pues vender lo que quiero, aprender así y así estar ofreciendo servicios o hablando en términos de derechos, dando actos de comercio. Donde obviamente no voy a tener un local, pero sí voy a dedicarme a dar y ofrecer para las personas que quieran adquirir los productos. Próximamente que volverá un sujeto de derecho bueno, aunque ya lo era trabajando en el centro. Me halago. Bueno, en lo personal, estos temas se me hicieron muy interesantes y como nos va explicando a detalle cómo son las cosas y cómo el derecho sigue presente en todos estos aspectos. Bueno, por mi parte es todo. Espero que pues la hayan entendido un poco más de lo que hablé de los temas y que les haya quedado claro con los ejemplos que di. Bueno, esos ejemplos pues fueron lo que a mí me pasó o me sigue pasando en este caso, pero pues son simplemente experiencias que pues me pasaron y pues para que entendieran un poquito más de los temas los tenía que meter aquí. Bueno, los esperamos en la siguiente sesión. No se olviden de seguir escribiendo los temas para que los sigan conociendo. Por mi parte es todo. Que pasen un lindo día y nos vemos para la siguiente ocasión. Bye. Concuerdo contigo, Paola, y fue un placer estar contigo. Para poder seguir reforzando las conclusiones, Samantha nos comentará sobre un poco de ello. Cuando recién empecé a estudiar el tema, no entendía la importancia que tenía el derecho mercantil en la vida cotidiana de las personas que no son comerciantes. La definición nos habla de la relación que tiene el comerciante con los productores y consumidores. Pero esto también nos involucra porque de cierta forma aportamos lucro a negocios a los que recurrimos. Desde la antigüedad ya se aplicaba el comercio. En aquellos tiempos las personas realizaban el trueque o intercambio de productos por la necesidad que tenían de obtenerlos y debido a que tampoco existía el dinero. Fue una solución para ese entonces realizar esa actividad. Sin embargo, no siempre estaban de acuerdo las personas en intercambiar sus objetos con otros porque no era el mismo valor que tenían a comparación de los que les ofrecían. Hoy en día también se realiza el trueque. Pongamos el ejemplo de intercambio de una casa por un terreno. Se realiza un avalúo catastral valorando el tipo de suelo, valorando la ciudad y analizando los servicios con los que ya cuenta, entre otros, para así poder determinar el valor que tienen ambas propiedades y posteriormente una de las partes involucradas
tendrá que pagar la diferencia. Y bueno, regresando a lo anterior, debido a esos problemas fue indispensable el uso de la moneda, regular los actos de comercio y años más tarde la actividad bancaria, evitando malos actos comerciales. Desde mi punto de vista es necesario saber por qué existe esta rama del derecho. Nunca sabremos si nuestros planes a futuro será abrir un pequeño negocio, cómo empezaríamos para realizar la apertura, o también si adquirimos un producto en malas condiciones y suponiendo que la compra fue en línea, ¿a quién le podríamos reclamar? ¿Qué hago en caso de apertura de un negocio igual al mío, cerca de donde estoy? Pondré un ejemplo. Carlos quiere abrir una panadería con el nombre de El Panadero con el Pan, pero no lo registra, y sucede que existe dentro de la misma ciudad otra panadería con ese nombre. Evidentemente esto creará un problema de identidad entre ambos negocios, ya que dentro de los registros no pueden existir los nombres iguales bajo ciertas condiciones, como es el caso. No tener la empresa registrada causa inconvenientes al momento de solicitar créditos y puede impedir el crecimiento del negocio e incluso problemas legales. Si Carlos supiera que el artículo 16 del Código de Comercio dice que todos los negocios en apertura deben inscribirse en el Registro Público de Comercio, llevar la contabilidad correctamente, se evitaría muchos problemas como los ya mencionados. Desde luego lo anterior es considerado un acto de comercio en el momento en que se realiza. Los comerciantes contraen obligaciones, por lo tanto deben tener conocimiento de acuerdo a la ley para ejecutarlas correctamente. Y finalmente considero que todas las personas deberíamos tener un conocimiento básico sobre el Código de Comercio y las leyes relacionadas con el derecho mercantil, ya que, como ya vimos, siempre estará presente en nuestra vida cotidiana y habrá ocasiones en que nos encontremos en una situación en el que podríamos no saber qué hacer o simplemente no encontremos una solución adecuada, además del beneficio que nos da el conocer más a nuestro país en el aspecto comercial. Espero y en unos años sean proporcionados cursos en los que personas de distintas edades puedan participar para conocer más sobre el derecho mercantil en México. Es un tema bastante amplio y de mucha utilidad para todos. Invito a que sigan escuchando nuestros podcasts para que aprendan con nosotros. Muy próximamente estaremos compartiendo más temas de interés. Gracias por esa aportación, Samantha. Nos gustó mucho tu participación, como la de Marisol. Y Marisol nos va a dar sus conclusiones. Adelante, Marisol. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes me gustaría agradecer a toda la audiencia por regalarnos unos minutos de su tiempo para ver este podcast y a este equipo que hizo posible la realización de esta primera emisión, concluyendo con mi participación en esta emisión de su podcast. El tema en general que se presentó el día de hoy es de suma importancia, sobre todo por la época en la que estamos viviendo. Después de haber realizado este podcast, la verdad es que tengo que decir que me ha servido mucho para entender las bases y a introducirme en lo que es el derecho mercantil, el cual es muy importante, pero aún más para nosotros como estudiantes de la carrera de contador público, porque en su momento nos desempeñaremos llevando la contabilidad de personas quienes se dediquen al comercio o establezcan relaciones de este tipo. Así que tendremos que apoyarnos de esta rama del derecho privado, por lo cual es mejor ir aprendiendo desde ahora. Los temas que hoy tratamos están estrechamente relacionados con la realidad en la que vivimos, pues ¿quién no ha comprado algún objeto o conoce a una persona que se dedique a la compra de productos para después revenderlos? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho algún acto de comercio. Al leer sobre el derecho mercantil me llamó la atención cómo es que el derecho se ha acoplado a las necesidades del hombre y a sus cambios en la sociedad, ya que en un principio pues no existía como tal el derecho mercantil, pero poco a poco el hombre desarrolla el comercio y por consecuencia se da cuenta de que necesita algo que lo regule, así que empieza los planteamientos del mismo. Sin lugar a dudas, un tema sobre el que vale la pena investigar un poco más. Ahora bien, otra de las cosas que llamó mi atención fue que algunos autores consideran imposible establecer una sola definición para el concepto de acto de comercio, y nosotros ya vimos por qué. Asimismo, es curioso saber que este problema no solo se tiene en nuestro sistema jurídico, sino en todos aquellos en donde el derecho privado haya sido dividido en civil y mercantil. Algo muy interesante para mí
fue lo de los derechos y obligaciones de los comerciantes, ya que una de las obligaciones es inscribirse en el registro público de comercio para darle más formalidad a esos actos frente al Estado. Otra de las cosas que más me agradó de este podcast fue la opinión de cada uno de mis compañeros respecto a la capacidad para poder ejercer el comercio de las mujeres casadas y por supuesto que también nos gustaría saber la opinión de ustedes. Tengo que reconocer que todos los temas abordados en esta unidad, junto con las aportaciones personales de cada uno de mis compañeros, me permitieron reflexionar sobre lo importante que tiene aprender y compartir esos conocimientos. Por ejemplo, toda mi familia se dedica al comercio y muchos de ellos solo realizan esta actividad por necesidad y nunca se han dado la oportunidad de aprender más allá o de conocer todo lo que implica, y todo o lo poco que saben lo han aprendido en toda la práctica que han tenido. Es por ello que una vez más reafirmo mi deseo de poder contribuir con lo que está a mi alcance para que por lo menos las personas que me rodean se interesen más en aprender algo nuevo. Finalmente, puedo afirmar que uno de los aspectos que me permitió comprender y asimilar de forma más eficiente los nuevos conocimientos fue precisamente todo este proceso que implicó la producción de nuestro podcast. En mi opinión, trabajar en equipo nos da la oportunidad a todos los integrantes de desarrollar y fortalecer nuestras capacidades y habilidades. Por mi parte sería toda mi aportación y espero que la información que les compartí el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Y ya sin nada más que agregar, me despido esperando que hayan disfrutado de nuestra compañía y la elaboración de este podcast. Muy buenas aportaciones de todos nuestros invitados. Y ya por último, nos comentará Josué sus conclusiones. Esto es todo del video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos daría mucho gusto que nos acompañaras en la siguiente emisión. Nos vemos. Tengan bonita tarde o noche. Adiós.